¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Hoy es un día bastante particular, es el Día de los Periodistas. De hecho, desde aquí compartimos el día con los colegas de nuestra casa y con el resto de los colegas de la provincia de Jujuy, en un contexto muy complicado para los periodistas en estos tiempos dramáticos en los que estamos viviendo. Y en este sentido voy a estar en un minuto con Ricardo Martínez, maestro de periodistas. Lo conozco hace 20 años, o quizá un poquito más. Yo llegué aquí, a la provincia de Jujuy, en el año 1991. Y desde allí lo conozco a Ricardo. Y es por eso que se me ocurrió hoy compartir estos minutos con él para que hagamos una interpretación del momento en el que está atravesando la prensa, el periodismo en general, en la República Argentina. En un minuto voy a estar con él. Ayer cuando transitaba por Plaza Belgrano, a minutos del inicio del acto del oficialismo en el marco del cierre de la campaña, un portero, zona de propiedades horizontales, me hizo una seña y me preguntó, ¿y esto cuánto cuesta? ¿Y quién lo controla? Y en realidad me quedé pensando, y es por eso que hoy quiero compartir algunas reflexiones sobre la necesidad de los controles en una democracia que por lo menos debería transformarse en republicana o algo parecido, cosa que no pasa. El control resulta, me parece a mí, una institución central en el mantenimiento de la democracia. Y creo yo que es la herramienta para sostener la división de poderes y de contener cualquier corrimiento de las disposiciones legales. Es decir, el corrimiento de las disposiciones legales se ha naturalizado desde hace años, no solamente en la provincia de Jujuy, en la Argentina. Lamentablemente en Jujuy, como le digo, es una actitud desconectada. ¿Sí? El tema de los controles está desconectado del rol del Estado. ¿Sí? Es muy poco frecuente y hablamos casi todos los días sobre el rol de los controles. Hoy el oficialismo, me parece a mí, incurre en la peor práctica cuando se supone que es aliado a un gobierno nacional que ha cometido errores, pero que es esencialmente republicano. ¿Y sabe por qué? Porque el oficialismo en la provincia de Jujuy se empeña en controlar el control. ¿Se entiende? Lo cual me parece una locura en pleno siglo XXI. Las democracias modernas, en los países exitosos, se caracterizan por la eficiencia de los controles sobre los movimientos de la gestión de los gobiernos. Además, creo, hay otras falencias muy notorias. Muchos legisladores que forman parte del sistema de control del Poder Ejecutivo o de los gobiernos, no tienen una orden de mérito académica. Y quizá allí esté una de las falencias. Naturalmente, esto los limita a llevar un control activo sobre determinados temas. De manera que el resultado de este déficit entre otros que podemos enumerar en algún otro momento, no incentivan positivamente la activación del control. Y esto es fundamental. No hay una idea instalada en la composición legislativa actual, por ejemplo, de que el control, es decir, es fundamental. No, ¿sabe qué? ¿Sabe lo que le dicen los legisladores? No garpa, no paga. Es decir, no importa, no interesa. Pero además está todo distorsionado, ya que desde el poder real se presiona para no incentivar los controles. Porque ¿sabe qué? Es más rentable en términos políticos no controlar. O en todo caso la lógica sería la inversa, como le decía, controlar el control. ¿Se da cuenta? Es decir, el gobernador controla el control, no deja que lo controlen a él. Y esto no es bueno. No es un buen síntoma. Por eso, en mis comentarios de esta semana, ha tenido como característica hablar de la necesidad de que en esta elección
se puedan lograr los equilibrios razonables en la legislatura, de manera tal de que se le pueda poner límite al gobierno. Si no, vamos directamente hacia una autocracia. Y esto no es bueno. Controles al gobernador que gane, el que está o el que venga. Porque en un sistema republicano el rol de los controles es fundamental. De manera que esta es una característica de la autocracia. La autocracia fulmina los controles. Y mire cómo nos va. Y por eso es que ese portero que ayer, cuando cruzaba la Plaza Belgrano, me preguntó, ¿y quién controla esto? Frente a la fastuosidad de un escenario propio de un mega recital. La verdad, hacía falta, pregunto, frente al contexto en el que vivimos, hacía falta. Bueno, esto pasa porque no hay controles. Señor, ¿cuánto sale montar un escenario de semejante magnitud? ¿Cuánto cuesta contratar los artistas que van a actuar? Por decir dos ítems. Es decir, si hubiera controles aceitados como corresponde seriamente, seguramente estaríamos sabiendo de qué estamos hablando. De manera que los controles son fundamentales, como les decía al principio de mi comentario, en el mantenimiento de la democracia. Si no, vamos hacia otro formato que es peligroso, que es la autocracia. Es decir, no es yo soy el Estado. Y como consecuencia de esta concepción, hago lo que se me da la gana. No es así. De manera que insisto en el concepto, le pido disculpas, perdónenme que me he puesto un poco obsesivo en estas últimas semanas o en estos últimos días, respecto de su rol el domingo cuando vaya a votar. Usted tiene que procurar que su representante en la legislatura tenga la convicción de que es necesario controlar y ponerle límites, porque el hombre por naturaleza se va, o sea, derrapa. Quiero hablar el idioma de los jujeños. Derrapa. El hombre, si no se lo controla, derrapa. Además, Morales dice que él es el más peronista de los radicales. ¿Sabe lo que decía Perón? El hombre es bueno, pero si se lo controla, mejor. Espero que Morales haya leído esto y lo ponga en práctica. En un momento vuelvo y hablamos sobre periodismo con Ricardo Martínez. En un momento. Gracias, director, muy amable. Maestro de periodistas, Ricardo Martínez, ¿cómo le va? Bien, gracias Alejandro por tus conceptos hacia mi persona. Bueno, ¿cómo va? ¿Cómo vive esta época, este tiempo? ¿Le preocupa el rol del periodismo o no? Como todas las cosas, hay cambios. Desde el romanticismo del periodismo del siglo XIX, XX, románticos, todos ellos, hasta los cambios que se han sucedido hoy, hay mucha agua bajo el puente. Sí. O sea, creo que se va cumpliendo lo que la naturaleza indica. La naturaleza nos va modificando, va cambiando constantemente. Y parece que los reyes del universo somos nosotros que no podemos cambiar. Y cuando buscamos cambios, lo buscamos externamente o intentamos cambiar algo o simulamos que cambiamos algo, pero falta la mirada interior de ese hombre de comienzo de nuestra patria, esa corriente migratoria de trabajadores italianos, españoles, polacos, húngaros, que vinieron al país, hicieron una construcción hasta convertir, por ejemplo, lo más notable, Buenos Aires, en una capital europea. Mientras nosotros en determinado momento acá seguíamos con un colonialismo tardío, con una arquitectura de la misma naturaleza. Entonces, siempre del centro a la periferia hay mucha distancia. Lo que nosotros necesitamos es cambiar esa visión del centro a la periferia, porque la periferia es la generadora de riqueza, la administración está en otro lado. La periferia genera riqueza y genera sobre todo el amor al terruño, cosa que en las grandes capitales más
están influenciados por una corriente existencialista, que también acá lo hay, que no se lo nota, se lo percibe. Quienes tienen sensibilidad y conocimiento acerca de la forma de vivir pueden observarla. Y la política no está ajena a esas. Para darte un dato, Sí. mi punto de vista es que quienes están en política y quienes están en los partidos políticos han privatizado los partidos. Privatizar quiere decir cerrarlos, ¿sí? Buscar las relaciones de esa propiedad, cuando esto tiene que ser una cosa, una red extensiva, ¿sí? Cada uno de acuerdo a sus posibilidades y necesidades. Pero cuando se privatiza ocurren esta llamada grieta o corredor del medio o Corea del centro, como quieran llamarle, izquierda, derecha. Hoy los parámetros ideológicos del campo de la política, tal como conocíamos, y lo conocíamos en el siglo XIX, en el siglo XX, ya no existen. Hoy la tecnología, hoy las nuevas formas de pensamiento han modificado mucho la conducta de los hombres. El mismo Bauman dice, la sociedad líquida. Sí, sí, entiendo. No tiene forma, no tiene puerta de entrada, se puede entrar por cualquier lado. La ley está totalmente líquida. Y todas las cosas nos parece que son líquidas, porque analizamos un sector y nos encontramos con tantos problemas que nos superan la imaginación. Y la política, entendiéndola como el bienestar general para todas las personas, como trabajo, ¿sí? Sobre todo el cuidado de la polis, que es el cuidado de la ciudad, el cuidado no solo de la ciudad, el cuidado de la gente. Entonces hay un desconcierto generalizado. Y creo que, como en todas las cosas que nos pasan en la vida y en todo el medio que nosotros podemos desarrollarnos, lo que necesitamos ahora es gente animadora. En el trabajo del periodismo, animadores que abran un camino sobre la profesión, que esclarezcan qué es la profesión. De la misma manera en el campo de la ciencia, la docencia, la escuela, el secundario, que es tan importante. Pienso que para ir preparando toda esa generación con una nueva forma de mirar las cosas, ya no podemos tener un secundario de 6 años, de 5 años, porque ya a esa edad, 17, 18, 19 años, como estamos nosotros, ya tiene que estar incorporada la gente al mundo del trabajo. Hay jóvenes de esa edad que no han escuchado nunca, no saben lo que es un despertador. ¿Sí? Y no lo digo en sentido peyorativo, sino simplemente hoy me asombraba al escuchar, como periodista, parar la oreja en una conversación y mirar, y escuchaba, tengo un hijo, tiene 35 años y es la primera vez que consigue un trabajo. Y digo, hombre, sí, un hijo de 35 años que por primera vez tiene un trabajo, me parece increíble a esta altura de la vida. Ahora, todas estas cosas que están pasando, ¿vos crees que es el producto del fracaso también de la política o no? Es que naturalmente, si nosotros entendemos que la política es la posibilidad de generar el bienestar para toda la sociedad, nos encontramos que no ha cumplido. Pero también hay algo que me interesa mucho observar, y es precisamente la dirigencia gremial. Ya no va a haber industria de 3.000, ni de 1.000, ni de 500 trabajadores, ni de 5.000 o 6 que teníamos acá. Hoy ya comienza a reducirse. Y el dirigente gremial te dice, hemos perdido 100 puestos de trabajo. No dicen 100 personas se quedaron sin trabajo, 100 puestos de trabajo. Dice. Y esos 100 puestos de trabajo significa para él la obra social, el ingreso de la cuota societaria. Entonces, como que consciente o inconscientemente... Habla desde la corporación. Habla, exactamente. Desde habla desde la corporación.
Exacto. desde el gremialismo. Pero lo mismo podemos decir de la política. Pero no me cabe la menor duda que es así. O sea que tenemos que revertir conductas y tenemos que revertir visiones de la política. Ahora, te detengo ahí, Ricardo. Vos decís, hay que revertir conductas y revertir visiones de la política. Sí. En este punto, Sí. ¿qué rol juegan los medios de comunicación? Importantísimo. Importantísimo. Porque, voy a decir lo obvio, es Sí. el nexo con la comunidad con los poderes. El nexo de la gente. Es la expresión viva de lo que necesita la gente para hacer conocer. Y el periodismo tiene que cumplir ese rol social, ese rol significativo de la comunicación, de dónde está la necesidad y dónde está el éxito o el fracaso de las cosas. ¿Sí? Nosotros ya, como si tuviéramos signado por el desastre, por la catástrofe, siempre estamos analizando las posibilidades negativas que hay. Pero también, Alejandro, también hay cosas positivas personalmente en cada uno de nosotros que necesariamente deben ponerse en el tapete y ser valoradas, como una autoestima. Lo que pasa es que tantos años así, el autoestima ha decaído. Y cuando uno tiene bajo el autoestima, por supuesto, andamos desconcertados por el mundo y por el ámbito donde nosotros trabajamos. Ricardo, ¿vos coincidís con que se ha incrementado cierto desprecio del poder para con los periodistas? ¿O esto ha sido a lo largo de una larga trayectoria que vos tienes? Digo, ¿esto ha sido siempre igual? Ha sido siempre igual. Ha sido siempre igual. Los pretextos para no atenderte, hasta hubo un momento en que decía, quiere conversar, que presente una nota para darle, que anote los temas que vamos a tratar y todo ese tipo de cosas, aún frente al problema, ¿no? No, hay gente que se comporta bien, hay gente que atiende, hay gente que es capaz de ofrecer lo que se le está requiriendo como periodista, Sí. y hay otra gente que supone que no es así, que tiene que mantener en privacidad lo que él hace, no se rinde cuentas. Entonces, siempre encontramos esos contrastes, ¿sí?, en la sociedad y más en la dirigencia política. Además, pareciera que alguna gente que llega a la política por el solo hecho de estar en política adquiere un nivel de inteligencia superior a la gente del común denominador. Claro, ¿no? claro. ¿Sí? Y no hablo de aquel que puede hacer una ostentación con un título de grado, etcétera, etcétera, sino simplemente el hecho de ocupar un lugar, una función, un sillón, tiene ese tipo de comportamientos que en definitiva son comportamientos violentos, son comportamientos agresivos, pero a veces ni siquiera se da cuenta de que funciona así. Eso es lo grave, porque si alguno comienza con la perspectiva que te decía al comienzo, mirar un poco en la interioridad, ese cambio. Nos cuesta tanto hacer un régimen para bajar 5 kilos de peso. Sí. ¿Te imaginas modificar la estructura de conciencia que nosotros tenemos como jujeños, argentinos, sudamericanos, latinoamericanos? O sea que independientemente de, a ver, las consecuencias, a ver, esta transformación de la estructura de conciencia Sí. es la consecuencia de lo que nos está pasando hoy, en el terreno económico, en el terreno político, en el terreno social, ¿o no? Necesariamente tendríamos que saltar de octava, porque si nosotros continuamos enganchados con todo esto, no vamos a poder salir. Dice que para salir de un laberinto hay que salir por arriba, Sí. porque no conocemos la otra salida. Entiendo. Entonces, es necesario que la gente haga un ensayo, contemple otras cosas desde la perspectiva. Y eso, en la antigüedad le llamaban le llamaban la ilustración. Sí. Bien, hoy necesitamos ilustrar a la gente, que en aquel momento se llamaba la ilustración. Hoy necesitamos educar a la gente. Hoy creemos que porque se termina el secundario, la universidad, se pasa a un nivel de conciencia, un nivel de estatus totalmente distinto. No, si no se cambia conducta vamos a seguir siendo Vos sabés que, lo mismo, siempre. A propósito de este razonamiento que estás explicando muy, muy claramente, anoche leía al señor Sabater, Fernando.
Fernando Sabater. Español, sí. Español, español. Y hablaba sobre el tema de la necesidad de trabajar por la educación, pero no para brindarle las herramientas técnicas, o, digamos, prácticas a los trabajadores, el oficio en sí, sino trabajar el adentro. Pero no me cabe la menor duda. O sea, la cuestión es Lo conozco, lo he estudiado a Sabater. Coincidís con esto, ¿no? Pero coincido y puedo aportarte alguna información más. Nosotros desde que antes de nacer ya comenzamos a estructurar nuestro proyecto vital, ¿sí? Todo lo que nosotros antes de nacer ya vamos acumulando en esa materia y vamos acumulando contenidos de conciencia, ¿sí? Nos desarrollamos, crecemos y miramos el mundo. Tenemos una visión subjetiva del mundo. Y esa subjetividad, esa ilustración de antaño que la vamos adquiriendo desde el propio hogar, desde la propia relación con los vecinos, de la propia relación con el barrio, la ciudad, la provincia, el país. ¿Bien? Vamos acumulando contenidos de conciencia. Bien, cuanto más calidad tengan esos contenidos de conciencia, mayor va a ser nuestra virtud para estar en el mundo. Tanto en lo que podemos aportar intelectualmente como lo que podemos aportar manualmente. Porque todos ya conocemos lo que estamos en educación, sabemos que hay la inteligencia del intelecto, la inteligencia emocional, la inteligencia motriz, como Maradona, como Messi, como los bailarines de ballet, no esos programas. Tengo una pregunta. Los otros días, lo he venido comentando hace unas semanas también, Isabel Allende dijo: la Argentina es un país raro, porque elige gente rara. ¿Vos coincidís con eso? Es que somos raros. Somos raros, ¿cómo que no? Claro, sí. Sí, somos raros. No, pero esto trae consecuencias. Pero por supuesto, no me cabe la menor duda. Lo que todavía nosotros no hemos hecho es buscar esa unidad. Hay una novela de un escritor extraordinario como Leopoldo Marechal. Les recomiendo y a los escuchas, a los televidentes y a todo el que pueda les recomiendo. Se llama Megafón o la guerra. ¿Megafón o la guerra? Megafón o la guerra. Sí. Es espectacular, satírico, irónico, con todos los niveles de la argentinidad. Bien. ¿Sí? Hace una descripción de los provincianos en Buenos Aires, del porteño, pero siguiendo la técnica de elaboración de la Divina Comedia, porque él también es un místico, digámoslo así. Es un místico. Es extraordinaria la novela esa. Y ahí nos vamos a encontrar con ese argentino que está en la permanente búsqueda, en esa víbora que todos los años cambia su pelecha. Y nosotros necesitamos ir modificando esa pelecha. Necesitamos para poder ir cambiando. Esto es lo mismo que decir, tenemos que renovar los problemas. Pero no me cabe la menor duda que es así. Claro. Entonces, eso es, ese don de la naturaleza que nos permite ir avanzando. Bueno, también nos pasa a nosotros. Porque si nos quedamos como el centro del universo, el presidente es el centro del universo, el gobernador es el centro del universo, los ministros son los planetas, y nosotros somos los pedacitos así que se desprenden de todos lados. No, esto es una cosa orgánica, es una cosa armónica. Y lo que nos falta a nosotros es armonía en el mundo. ¿Sí? Los argentinos nos falta esa armonía que tienen otros países. Cuando Rusia hace su revolución, hizo una revolución. Sí. Cuando China hace su revolución, hizo una revolución. Acá es berreta la revolución. Cuando Francia hace la revolución, hace la revolución. Y nosotros a una sonada militar, a un golpe de Estado institucional, revolucionarios. En el buen sentido, no desde el punto de vista de la violencia. Estamos hablando de modificar, cambiar nosotros. Bien, nosotros somos los que tenemos que modificar esas conductas. ¿Sí? Desde ser objetales, desde cómo voy a tomar mi taza,
desde cómo voy a entrar, voy a estar con la gente, saludar, tomar el picaporte de una puerta, abrirla la puerta, van denotando la armonía que puede haber en una persona. Eso es lo que nos importa. Y eso no se enseña. Esa es la primera academia. En la época clásica Sí. no había escuelas filosóficas con su doctrina, con su estilo de vida. Y a medida que fuimos progresando, por lo menos la helénica y la que nos corresponde vivir a nosotros, se fueron cambiando. ¿Sí? Ricardo, recién me hace enseñar Sí. a mis compañeras, se me terminó el tiempo. Mirá. Pero bueno, esto es así, ¿no? Vos sabés mejor. Sí, Vos sabés mejor. sí, no, en el diario cuando decían 45 líneas y pones la computadora, Alejandro, y te pasás una coma, listo, no te... Bueno, te voy a hacer una pregunta Sí. delicada. Sí. Pero sé que vas a poder... Uy, entonces, pero sé- alcohol y algodón. no, pero sé que vas a poder contestarla. Sí. ¿Tu relación con el poder en algún momento fue traumática, digo, desde la redacción o de donde sea como periodista? No, respetuosa. Ajá. No. Conmigo... ¿Nunca tuviste un episodio Eh, a lo largo de tantos años? ¿Cuántos años de profesión? Y yo empecé en la década del 60, desde joven, desde chico, niño ya siendo datero de deporte en un antiguo programa deportivo de don Eduardo Balmoré, que era FEI. Y después, en la década del 60, yo me dediqué en algún momento a la poesía, y en la década del 60, un año antes que salga de Pregón en Offset, por ejemplo, yo trabajé en plomo, así que soy los románticos del periodismo más el nuevo periodismo, que era con el offset y las máquinas eléctricas, la IBM, que le cambiábamos la bochita esa. Sí, claro. ¿Sí? Claro. Desde esa época. Y me llevó al periodismo, me llevó de la mano un periodista extraordinario, un periodista cultural que fue Néstor Gropa, Ajá. el poeta Néstor Gropa, académico. Jujuy, mira que Jujuy tiene 6 académicos. Pocas provincias tienen académicos de las letras como tiene Jujuy. Mira vos, no lo sabía. ¿eh? ¿Sí? Don Jorge Calvetti, Sí. ¿sí? Que él es un miembro correspondiente de la Academia de Letras, Argentina de Letras, fue vicepresidente. Después Néstor Gropa, miembro correspondiente. Héctor Tizor, miembro correspondiente. Bucinani, miembro correspondiente. Carlos Hugo Aparicio, un queaqueño, miembro correspondiente. Y la doctora Postigo de Bedia, que estuvo en la universidad, falleció hace 3 o 4 años atrás. Son 5 académicos. Pocas provincias tienen esa impronta Sí, de, claro. 5 académicos Mirá de vos, la letra. Mirá vos. ¿Sí? De manera que, digamos, fue respetuosa tu relación con, Sí, con el respetuosa, poder. sí. Porque creo que no he sido jamás de palmear, simplemente creo que se ha perdido algo que es importante, el trato de usted. Sí, claro. El usted pone una hermosa... Un límite. Pone un límite para poder hacer un reportaje, para poder hacer una nota. Porque si no, hasta se entra en banalidades a veces. Es difícil, vos estás retirado del periodismo, digamos. No, yo sigo... Pero digo de las redacciones. De la redacción, sí. Pero uno siempre sigue siendo, siendo Me periodista. levanto temprano, miro en profundidad y amplitud, tengo las orejas paradas en el supermercado, en la calle, cuando voy a hacer cola, si quiero hacer política también la hago. O sea, No se termina nunca. te hablo de la intencionalidad de la conciencia. Claro. Eso es lo que nos da a nosotros la vida. Bien. ¿Sí? Eso es lo que la gente se desespera. ¿Qué voy a hacer? Estudiar a mi hijo, que sea esto, que sea... Pero no le preguntan, hijo, ¿qué querés ser? Yo quiero ser músico. Pero no, ¿cómo vas a ser músico? Te vas a morir de hambre. Y agradezco que se ha abierto la escuela de música. Sí, lindo, ¿no? Como observador, ¿sabés cuáles son los lugares donde hacen cola para ingresar? La escuela de música, Sí, la escuela profesional Sarmiento y la escuela de policía. entiendo.
Y en esos, en la Sarmiento, por una cuestión elemental que enseñan para modistas, para la supervivencia. La escuela de música... Me queda una pregunta más. ¿Qué puedes recomendar para leer hoy a los periodistas? Es un libro esencial para leer. Mira, yo a los chicos, a los compañeros, que les decía, lean lo que quieran, lean lo que les guste. La lectura, puede haber dos tipos de lectura. Sí. La necesidad, cuando somos jóvenes, de encontrar algún centro de gravedad que nos permita evitar ese sufrimiento que tenemos cuando somos jóvenes y no sabemos qué podemos hacer. Sí. ¿Sí? Y la otra es por placer. ¿Sí? Y en ese sentido te puedo asegurar que yo tengo una escuela maravillosa, que ha sido mi madre. Porque cuando yo era joven no había televisión, no había radio, la primera radio en mi casa la tuve a los 16 años. ¿Y sabes qué? Cuando yo tenía un diario, una revista o un libro, me ponía a leer, porque me encanta leer en la cama, no tengo televisión en mi dormitorio, me encanta leer ahí, y mi madre jamás me dijo, Ricardo, apaga la luz. El peor pecado de un padre o una madre, ¿sí?, para con la sociedad es cuando el hijo está leyendo y se duerme con el libro en el pecho, dice, sí, ¿por qué no apagaste la luz? Ricardo, gracias. Feliz día, maestro. Gracias. Se me acabó el tiempo. A vos también, Alejandro, y a todo el equipo de periodistas. Bueno, excelente, me gusta. Bueno. Y ya sabes los conceptos que yo tengo de todos los trabajadores. Lo sabemos. Gracias por todo. Gracias a ustedes. Gracias a vos. Bueno, Ricardo Martínez con nosotros. Que tenga un gran fin de semana, piense el sábado. El domingo no es un trámite. El domingo es clave, es fundamental. Chao.